Perfecto. Entonces, ok. Este es su documento. Ahí está el último ejercicio. Y quedó, y nos quedamos en esta parte, ¿no? Déjenme quitar esto. Listo. Esta parte, bueno, otro ejercicio. En este caso pueden ya ir viendo que vamos a trabajar con un plano. En la serie de ejercicios hay planos, así que puede ser que esto les sirva. Y pues nada, vamos a comenzar con esta parte. Vamos a ver. Dice, la figura muestra una superficie plana, cargada, muy grande. Recuerden, si dice muy grande aquí, ¿cómo lo podemos entender? Como infinita. Entonces ya, nos dice aquí superficie infinita. Entonces ya sabemos qué fórmula podríamos empezar a utilizar para calcular el campo eléctrico y el voltaje o diferencia de potencial si es que nos lo piden. Ok, aparte nos dice coincidente con el plano Y. ¿Vale? Está en el plano Y. Con densidad superficial de carga, bueno, esto es lo de siempre, nos dan información sobre la carga, en este caso la densidad superficial, y aparte nos dicen que hay, ¿qué? Dos cargas puntuales, Q1 y Q2, de 25 nanocoulombs cada una, y están ubicadas en el punto D y en el punto E, respectivamente. Y ya también nos dan las ubicaciones de estas cargas puntuales, ¿ok? Entonces tenemos aquí centímetros, así que para que nosotros también lo anotemos en el plano cartesiano y que no se nos olvide, recuerden que esto es importante al meterlo en las ecuaciones, ¿ok? Entonces ya tenemos el valor de las cargas, 25 nanocoulombs, las ubicaciones y listo. Como siempre, ¿qué es lo primero que nos van a preguntar normalmente? El campo eléctrico. El campo eléctrico en algún punto en particular, en este caso es el punto B. El punto B, como pueden ver acá, el punto B está ubicado ¿en dónde? ¿Tiene componente en X? No. 7 en Y y componente 0 en Z. Entonces esto es 0,7,0 centímetros. ¿Alguien tiene dudas de ese punto B? No, perfecto. Entonces, teniendo esa referencia en cuenta, pues acabamos de leer el, el enunciado del ejercicio y vemos que tenemos tres cuerpos. El cuerpo de la superficie plana infinita y las dos cargas puntuales. Entonces vamos a comenzar con ellas. Carga puntual o campo eléctrico debido a la carga puntual 1 más el campo eléctrico debido a la carga puntual 2 más el campo eléctrico producido por el plano infinito cargado, que vamos a dejarle sigma. ¿Ok? Entonces, aquí está carga puntual y plano infinito. ¿Ok? ¿Alguien tiene dudas antes de comenzar con esto? Perfecto, entonces vamos a ver a quién le preguntamos. Rebeca. Sí, ¿Cómo está Rebeca? muy bien. ¿Tú? Ok, bueno. Oye, Rebeca, Dime. formulazo. Así me escucho, ¿verdad? Sí, Ok. formulazo para una carga, para calcular el campo eléctrico de una carga puntual. Ah, bueno. Ay. Sería uno sobre 4 pi epsilon 0 Ujú. por carga neta sobre el radio. ¿Carga neta, segura? ¿Eso aplica para quién? Es para... Ah, sí, para esferas. Ok, bueno, lo bueno es que aquí la fórmula de esfera es prácticamente la misma que la fórmula del campo para una carga puntual, entonces no hay problema con esta parte, ¿ok? Ok.
Estarás de acuerdo que es la misma fórmula para la segunda carga, ¿no? Puesto que es el mismo cuerpo. Sí. Ahora, mientras ve buscando cuál es la fórmula para el campo eléctrico debido a un plano infinito, por favor. Ok. ¿Ya lo tiene, Rebeca? Creo que sí, sería la de VAB igual a... No, no, no. Eso es voltaje. Yo ah, lo que quiero es campo eléctrico. Y fue una de las fórmulas que sacamos después de ver ley de Gauss. Creo que es la segunda, después de la esfera. Y es una fórmula muy, muy cortita. es la de carga, o sea, Q mayúscula por Q minúscula sobre 4 pi epsilon 0. Uy, no. Bueno, no te preocupes, Rebeca, pero eso sí tienes que checarlo. Sobre todo va a Ok, salir cuando trates de resolver la serie. ok. Pero esta es fácil. Este es sigma sobre 2 epsilon 0. A ver si en tus apuntes lo encuentra. Y obviamente un vector unitario, ¿no? Va. Entonces vamos a comenzar con esto. Gracias, Rebeca. Vamos a ver. Eh, Rafael, vamos a ver si está Rafael. No, entonces para ponerle ahí. Sí, profe, ¿qué pasó? ¿El micrófono falla o qué? Vamos a ver qué pone. Ok, qué conveniente. Bueno, entonces vamos con Pablo Marentes. Sí, aquí estoy. Oye, Pablo, esta fórmula ya la sabemos usar, ¿no? Nada más que falta algo. Definir bien a quiénes. Ah, las distancias, ¿no? Las R's. Exacto. Necesitamos punto inicial y punto final. ¿Qué punto inicial pondrías para la carga uno? Pues vamos de Q a B, ¿no? A ver, a ver. Otra vez, Pablo. No entendí bien. Vamos de Q1 a B. Oh, perfecto. De Q1 a B. Pero lo bueno es que aquí nos dice cómo se llama el punto donde está ubicado Q1. Es D, cierto. D. 440. Entonces aquí le ponemos de D a B. Entonces ya con eso tiene el nombre ubicado. Ahora, para la carga 2, pues también hay que ponerle nombre, ¿no? A esa distancia. Y con base en lo que acabas de decir de la carga 1, ¿qué nombre tendría la distancia de la carga 2? Que está por acá. Sería E, ¿no? Sí. De E a B. Y ahora recuerda, cuando tenemos cuerpos, nosotros tenemos que ubicar el punto más cercano para sacar la distancia al punto B. ¿Crees que con el diagrama puedas obtener el punto más cercano a simple vista que existe dentro del plano hacia el punto B? Pues en este caso sería el origen, ¿no? Muy bien, sí. Ahora, muy bien, Pablo, gracias. Ahorita le pongo, bueno, sí, lo voy a poner de una vez, de 0 a B. Y ahí ya tenemos todo. ¿Alguien no ve claramente por qué es el origen? Perfecto, entonces todos tienen certeza de esa parte. Va. Vamos a ver si cuando calculamos el voltaje le damos bien a las distancias. Ok, entonces ya tenemos esto, ¿no? Ya tenemos el nombre de todos y cada uno de los elementos que necesitamos. En las fórmulas que nos falta calcular, pues nada más las distancias. En el plano, y aquí recuerden, en el plano, en las cargas puntuales, y recuerden que aquí en el plano no necesitamos una distancia, pero sí necesitamos el vector unitario. ¿Ok? Entonces vamos a calcular estas distancias de una vez. Tenemos aquí, voy a poner los puntos. El punto D es 440
440. Y el punto E es menos 4, 4, 0. ¿Ok? Entonces, R de B. Arturo. Sí, aquí estoy, profe. Listo, Arturo, rápido. Cálculo de la distancia y del vector unitario. Ahí voy, ahí voy. De la ¿Cómo los distancia plantearías? de D a B, ¿verdad? La primera. Sí, de D a B. Ahí voy, ahí voy. ¿Ya le digo el resultado así tal cual? No, desarrollalo. Ah, desarrollo. Ah, bueno. Primero ponemos como entre paréntesis, Sí, ponemos 0 menos 4, muy bien. coma, Cuadra. 7 menos 4, Ok, y 0 menos 0. ok. ¿Estás de acuerdo que ponga ya esta anotación? ¿Listo Sí, para calcular la distancia? sí, Vale. sí, justo. ¿Y cuánto te da raíz de 4? No, no, perdón. ¿Cuánto te da 4 al cuadrado más 3 al cuadrado? Me da 5. 5 centímetros, ¿no? Sí, 5. Ahí está. ¿Y el vector unitario? ¿De dónde lo sacas? El vector, pues. De aquí mismo, ¿no? Ajá. ¿Qué utilizarías? Pues primero o sea, se divide entre 5, ¿no? Que sería el. Ujú. Y sería pues menos 4i más. No, más sí, más 3 en j y pues no hay k. Listo. ¿Estás de acuerdo con lo que puse? Sí, justo. Vale. Entonces, ¿crees que sería más o menos lo mismo, pero con ciertas diferencias para RB, ¿no? Pues sí, ¿Qué le pues sí. cambiarías? Yo quiero ¿Cuánto copiar vale todo esto. de E a B? ¿Qué le Pues cambiarías a este desarrollo? creo que los signos, ¿En dónde? pues creo que el primero sería positivo, después negativo. Muy bien, porque sería, aquí sería B menos E, entonces Ujú. 0 menos menos 4, ¿no? Entonces eso Sí, sería positivo. exacto. En el eje J, bueno, en el eje Y se vería afectado. Ah, en el eje Y, perdón. Sí, en el eje Y. El 7 menos algo, Pues no se vería ¿no? afectado. Entonces, así queda la misma distancia. Ujú. Al fin que esto se eleva al cuadrado. ¿Y dónde veríamos esto reflejado? Pues en el vector unitario, ¿no? Nada más le tendríamos que quitar ese signo Sí, negativo y quitarle esta letra D y listo, ¿no? sí, Ya con eso sale. exacto. Va. ¿Te avientas el otro, el vector unitario R0B? R0, sí, sí, sí. R0B distancia. ¿Cómo la planteas? Pues nada más sería 7 en K, ¿no? Porque Sí. Ah, ya directo. ya directo sí. Porque el otro Entonces es serían 0. 7 centímetros, ¿no? Sí, 7 centímetros. Y ya unitario, el vector unitario, ¿cómo quedaría? Ya 7, ¿7 qué? 7 en J. Ajá, 7 pues sería nada más J. eso. Vamos a ponerlo así, como lo planteaste, ¿no? 7, Sí, 7, J y solamente quedaría en J. ¿Ok? Está fácil, ¿no? sí. Perfecto. Creo que no nos falta nada. Y entonces vamos a ponerle valores numéricos. Carla, por ahí vi que levantaste la mano. ¿Qué pasó? Ah, no, tenía una duda de por qué habíamos ocupado esa fórmula en la última, pero ya me di cuenta que pues es porque tenemos un plano en Sigma. Sí. Sí, 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 esa era mi duda, gracias. Ah, ¿de por qué esa fórmula en particular? Sí, 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 pero ya vi. Ah, bueno. Espérate, Carla. Espérate. Te toca participar. Ok. Pero con valores numéricos. Así que ya sabes cómo es esto, ¿no? Sí, 1/4 pi epsilon 0. 9 por 10 a la 9. Muy bien. Carga 1, ¿cuánto valía? Vamos a La revisarnos carga por acá. 1 vale, pues cada una vale 25 nanocoulombs. Muy bien. 25 por 10 a la que. A la -9. Muy bien. Entre Entre 0.05 0.05. ¿Le falta algo? cuadrado Perfecto. y es por
menos 4 quintos y más 3 quintos J. 3 quintos J. ¿Va? ¿Crees que podemos reciclar esos números para el que sigue? Sí. Vamos a copiarlos. ¿Qué es lo que tendría que cambiar? Pues solo cambia el vector, ¿no? Sí, le quitamos el negativo acá. Ajá. Y ya, ¿no? Y la última fórmula, ¿cuánto valía sigma? Sigma vale menos 7,08 Ujú, microcoulombs, que es por 10 a la menos 6. muy bien. Entre. Entre, y el valor de E a la 0 era 8 punto algo, un segundo. Muy bien. Vamos a ponerle 8,85 por 10 a la menos 12. Ahora sí. Sí, Este valor normalmente no lo ocupamos, ¿no? Ocupamos más el 9 por 10 a la 9. Pero, como les decía, este sí lo vamos a tener que ocupar más, pero para el siguiente parcial. Ahí se nos va a ir el 9 por 10 a la 9 para el que siga. ¿Va? Entonces, Carla, ya sí, podemos empezar a calcular, ¿no? sí. Pero hay algo que nos puede ahorrar Ah, tiempo. pues son contrarios los vectores, ¿no? ¿En qué dirección y por qué? En I Ujú, y en... Sí, en I el primero es negativo y el otro es positivo. vale. Y eso podemos estar seguros porque tienen la misma que. La ¿Qué misma. nos ofrece este valor que estoy marcando ahí? O sea, pues tienen lo mismo, ¿no? O sea, si multiplicas te va a quedar menos y el otro te va a quedar más y pues no. Ah, sí, así. Pero recuerda, esa es la magnitud del vector. Ah, sí, sí, Entonces, sí. como tienen la misma magnitud, diferente, bueno, sentido contrario, se anulan. ¿Va? Entonces, todo esto quedaría en qué eje entonces? En J. Todo en J. Entonces, todo lo que calculemos ahorita va a quedar en dirección de J y listo. ¿Tienes calculadora a la mano, Carla? Sí, Podrías calcular bueno, ese sería el mismo resultado para ambas, ¿no? O sea, sí, para la primera. ¿Y quién había participado bien? Arturo, ¿tienes calculadora? Sí, sí, aquí estoy. ¿Puedes calcular el último nada más, por favor? El último sí, voy. Gracias. Ahora sí, antes de que nos den los valores, ¿alguien tiene dudas de lo que estemos haciendo por acá? Todo muy claro, la fórmula, todo se entiende. ¿Alguna distancia que haya quedado medio rara, a su parecer? Perfecto, me, entonces, me quedó sí, 54,000, prof, pero no sé si esté bien. está bien calculado. Entonces Ah, son 54,000, ¿no? Los 54 por 10 a la 3. sí, En J, esto igual. Y por último, Sí, ahorita a que mí nos me den el dio parcial, menos 4 por 10 a la 5 en J. eso sería menos 400 por 10 a la 3, ¿no? Sí, Ahí está. Para juntar 454 y 54. sí, sí, ¿Ok? justo. Sí, va. Entonces, ¿cómo nos queda el resultado final? 54 más 54 menos 400. ¿Cuánto nos da eso? 108 menos 400 menos 292 por 10 a la 3. Y ese es el resultado de nuestro campo eléctrico. ¿Vale? ¿Alguien tiene dudas de esto? Recuerden, aquí no hubo tanto problema para ver el punto más cercano que hay del plano al punto B. Espero que en los siguientes incisos pues sea un poquito más entretenido que esto. Y bueno, ya saben, las distancias, por favor, pónganle, bueno, en el examen el chiste es que les salga, ¿no? Pero aquí pues tengo que ser un poquito más estricto con las notaciones, entonces espero que ustedes también le pongan los nombres de los puntos, no los nombres de la carga, por ejemplo, ¿vale? Las cargas tienen ubicaciones, las cargas tienen puntos más cercanos a los puntos de interés, entonces por favor utilicen eso y bueno, pues nada más, eso tómenlo como consejo. ¿Qué más tenemos que hacer aquí?
Bueno, me dice, la fuerza eléctrica que actúa sobre la carga 1. Habíamos visto que en ejercicios anteriores, de hecho el primerito que vimos, también teníamos que calcular una fuerza eléctrica. Nada más que el inciso sacaba una carga de cualquier otro lado. Metía una carga puntual en el sistema y a partir de ella nosotros tenemos que calcular lo que necesitáramos, ¿no? Pero en este caso estamos utilizando una carga puntual que ya está en nuestro diagrama. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues bueno, vamos a ver. Sabemos que la fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo eléctrico. ¿Qué carga es la carga 1? Porque específicamente me están pidiendo la fuerza que actúa sobre ella, qué hay sobre ella, ¿ok? Entonces ya tenemos esto aquí. Ahora, como sabemos que los campos eléctricos siempre necesitan un punto de referencia, ¿quién sería ese punto de referencia? La ubicación de la carga 1. Por lo tanto, yo tengo que calcular el campo eléctrico que hay en el punto D. ¿Alguien tiene duda de ese planteamiento antes de comenzar? ¿Lo podrías repetir? Nada más para digerirlo. Ok. Aquí nos piden fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica sabemos que es simple, la operación es la carga puntual o la carga que está experimentando esa fuerza eléctrica por el campo eléctrico. Pero el campo eléctrico siempre necesita un punto de referencia. ¿Cuál será ese punto de referencia? La ubicación de la carga que estamos analizando. En este caso, la carga, ¿quién es? La carga 1 mayúscula. Y esa carga 1 mayúscula, ¿dónde está ubicada? Pues está ubicada en el punto D. Entonces, ese punto le da el punto de referencia que necesitamos para definir un campo eléctrico o para calcular un campo eléctrico. En este caso es el campo eléctrico en D y, por ende, la fuerza eléctrica hereda el subíndice del campo eléctrico. Entonces, aquí ya tenemos en la fórmula lo que necesitamos. Ahora, ¿dudas, Eugenio? No, perfecto. Bueno, entonces, continuamos con esto. De nada, Eugenio. ¿Qué más tenemos aquí? Ah, sí. ¿Cuál es la desventaja aquí? Pues que no podemos reciclar el cálculo que acabamos de hacer, porque yo lo que calculé fue el campo eléctrico en B. Ahora me piden el campo eléctrico en D. Y dices, uff, qué joda, ¿no? Otro campo eléctrico. Pero vean la ventaja, si es que la tiene. ¿La ventaja cuál es? Que al yo tener que calcular el campo eléctrico en D, ¿qué pasa? Descarto el campo eléctrico en D porque el campo eléctrico que genera la carga 1, porque es justo en su ubicación. Y si que nosotros nos vamos a la fórmula de eso, pues todo crashea, ¿no? ¿Por qué? Si nosotros nos fijamos aquí, si la distancia vale 0, pues ¿qué pasa? Queda indefinida. Entonces, vamos a decir que no se puede definir el campo eléctrico de una carga en su propia ubicación. ¿Ok? Entonces, nos deshacemos del campo eléctrico que nos podría generar la carga 1 y nos quedamos con el campo eléctrico que genera la carga 2 y el campo eléctrico que genera el plano. Entonces, vamos a poner eso acá. Campo eléctrico en D es la suma del campo eléctrico en D debido a carga 2 más campo eléctrico debido a el plano infinito cargado. Ahora, las fórmulas ya las conocemos, de hecho las tenemos aquí arriba. Sería campo eléctrico en D debido a una carga puntual es 1 sobre 4 pi epsilon 0. La carga 2 entre la distancia y vector unitario. Y el campo eléctrico debido a un plano infinito, pues es la misma fórmula, sigma 2 epsilon 0 y su respectivo vector unitario. ¿Ok? Entonces, ahora hay que nombrar bien estas distancias. Ya sabemos que las distancias las vamos a nombrar respecto al punto inicial y el punto final. ¿El punto inicial cuál es? ¿Dónde está ubicada la carga 2? Ya habíamos dicho que en el punto E. ¿Dónde tengo que calcular el campo eléctrico? En el punto D. Entonces, son diferentes distancias a las que ya teníamos calculadas, pero ahorita ya no nos representan mayor problema. Lo bueno viene aquí. Viendo esta figura,
Ana Fisher. ¿Qué pasó, Ana? ¿El micrófono? Uy, ok. Bueno, vamos a ver. Paz, Luis. No te preocupes, Ana. ¿Qué pasa, profe? A ver, lanza la Luis, pregunta. dime. ¿Cuál es el punto más cercano que hay del plano al punto D? Sería, sería el 4 en X, 0 en Y Ujú. y en Z también 0. Sería este punto, ¿no? Ujú. Vamos a ponerle otro nombre. ¿Qué otro nombre se te ocurre? Que no haya sido ya utilizado. Alfa. ¿Punto qué? Alfa. Bueno, vamos a ponerle punto alfa. Va. ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí, ¿Alguien tiene profe. dudas de por qué ese punto? Ah, mira, ya por fin. De por qué ese punto es el más cercano. ¿O desean que lo saquemos a partir de la definición de las coordenadas? Bueno, más les vale. Ok, entonces ya No, sí, tenemos por aquí. favor, ¿puede hacerlo por las coordenadas? Ok, bueno. El plano Y es sinónimo de ¿qué? Al plano XZ. ¿Están de acuerdo con eso? Ahora, tomando en cuenta esa definición, podemos plantear las coordenadas de todo el plano. ¿Cuáles serían? Todos los puntos X, ningún punto, bueno, como está en el mismo eje Y, pues está con 0 con 0 en la componente y todos los puntos en Z. Así serían todas las coordenadas del plano. Ahora, si yo quiero sacar el punto más cercano, el punto D, pues recuerden, yo tengo que igualar las componentes. El punto D, ¿cuál es? Es 4, 4, 0, ¿no? Sí, 4, 4, 0. 4, 4, 0. Yo tengo que igualar las variables y finalmente el punto más cercano es el punto alfa, que es 4, 0, 0. Entonces así comprobamos que lo que nos dijo Luis es correcto. Así es como nosotros vamos a sacar los puntos más cercanos. ¿Ok? Carolina. Sí, gracias. Vale. Entonces nos quedamos con eso. Y alfa, vamos a ponerlo aquí. Alfa al punto D, donde alfa es 4,0,0. ¿Ok? Entonces continuamos con esta parte. Ya sabemos que hay que calcular las distancias. Déjenme ver si están por aquí escritas. Sí. Aquí están 2 puntos. Y estos puntos los vamos a utilizar. ¿Va? Entonces, vámonos rápido con, pues tú misma, Carolina. ¿Cómo sacas la distancia RED? Ah, pues es la diferencia, ¿no? O sea, la raíz de las coordenadas. Vas. ¿Cuánto vale de? Ah, pues sería 4 menos... No, 4 más 4 al cuadrado. Ay, espera, es que hay mucho ruido. Ok. Más 4 menos 4 al cuadrado más 0 al cuadrado. Menos 0, perdón, ¿no? Vale. ¿Todos están de acuerdo con lo que dijo? Pues yo sí. D menos C. Y rápido. Entonces, ¿cuánto da eso, Carolina? Da 8 centímetros. 8 centímetros. Ok. ¿Y el vector unitario? Es la división o sea, se divide eso, ¿no? Entre... Sí. Ay, pero ¿Qué ¿cuál se es divide, la pues? diferencia? O sea, 8 entre 8 en J, Eso. sí, en I, ¿no? Entonces 1, bueno, sería I. Ujú. 0 J, bueno, 0 entre 8 J y 0 en K. Y listo, ¿no? ¿Qué nos queda ahí? Reducido. I, Y nada más. Y ya, ¿no? sí. Listo. Ahora, la distancia alfa
al punto D. ¿Yo igual? ¿Sí? Ah, ok. Pues es lo mismo, ¿no? Pero bueno. Sería otra vez la raíz Ujú, de 4 menos. Ay, sí, es de. Ay, aquí de está. 4 menos 4 Ujú, al cuadrado y 4 menos 0 al cuadrado más 0 menos 0 al cuadrado. ahí está. ¿Y esto cuánto nos da? Nos da 4 centímetros. 4 centímetros. Y lo importante aquí, el vector unitario. El vector unitario sería 0, bueno, 0 en i entre Ujú, 4. 4 entre 4j, bueno, solamente sería j. sí, Y también 0 en k. para que finalmente nos dé solamente en qué lado, en qué componente. En j, 1. En J. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar con esta suma? Pues nada más tenemos que calcular cada uno de estos y como quedan en diferente dirección, pues eso lo tenemos que poner en la notación, ¿no? El resultado que dé debido a la carga puntual, eso va en I, y el resultado que dé debido al plano, eso va en J. Y listo. Muy bien, Carolina. Pues vamos a ver, vamos a meterle números a esto. Tenemos 1 sobre 4 pi epsilon 0, 9 por 10 a la 9, que multiplica la carga 2, que son 25 nanocoulombs, por 10 a la menos 9, entre la distancia que nos acaba de decir, que es 0.08, todo esto al cuadrado. Esto ubicado en el eje Y. Ahora, lo que tenemos aquí abajo es exactamente lo mismo que tenemos acá. Entonces, ya está calculado, ¿no? Vean la ventaja de los planos infinitos. Como no es dependiente de la distancia, pues una vez que nosotros tenemos el cálculo de ese campo eléctrico, muy seguramente lo podemos reutilizar. Ahí está. Entonces ya tenemos ese cálculo. Faltaría el cálculo de aquí arriba. Y eso nos da, déjenme ver cuánto nos da. 35.156 en I. Ah, no, por 10 a la 3. Y listo. Entonces ya tenemos esto acá, este resultado acá. Y lo único que resta por hacer es que plasmarlo aquí, en la fórmula de la fuerza eléctrica, que tomando en cuenta el valor de la carga 1, que es 25 por 10 a la menos 9, porque son nanocoulombs, esto tiene que multiplicar al vector. 35.156 por 10 a la 3 en I, más, no, perdón, menos 400 por 10 a la 3 en J. Y ese resultado, pues, no sé si alguien ya lo calculó, pero es el que estamos buscando. Uy, da algo chiquito. Vamos a ponerlo acá. 0.879 en I menos 10 en J. Y todo esto por 10 a la menos 3. Y recuerden, como es fuerza, todo esto está en newtons. Y ahí está. El resultado numérico del cálculo de la fuerza eléctrica. ¿Alguien tiene dudas de algún punto en el procedimiento? ¿O todo está muy fácil?
Vale, pues vamos al inciso C. La diferencia de potencial eléctrico entre el punto A y el punto B. ¿Qué es diferencia de potencial eléctrico? Diferencia de voltaje. Entonces, lo que necesitamos calcular es Profesor, VAB. ¿Sí? ¿Qué perdón, pasó, Giovanni? ¿puede volver a poner rápido el inciso? Vale, perdón. Ok. Sí. Ok, sí, listo, gracias. Entonces, en el inciso C tenemos voltaje VAB, o diferencia de potencial entre A y B. Recuerden, al igual que el campo eléctrico, las diferencias de potencial se calculan, o el número de diferencias de potencial que debemos calcular va respecto al número de cuerpos cargados que tenemos en el ejercicio. En este caso, pues tenemos 3. De nuevo, voltaje AB debido a carga 1 más voltaje AB debido a carga 2 más voltaje AB debido al plano infinito cargado. ¿Va? ¿Ya acabaste de copiar, Giovanni? Sí, ya, profe, ya, gracias. Listo. Perfecto. Y de nuevo, al igual que en el campo eléctrico, a punta de formulazo. Entonces, voltaje AB Q1, voltaje AB Q2 y voltaje AB debido a el plano infinito cargado. Entonces, ahora sí, Ana, ¿ya revivió el micrófono? Sí, ya revivió, profe, ¿por qué? Ya estoy aquí. ¿Estás lista? Sí, profe. Formulazo. Diferencia de potencial debido a una carga puntual. Según yo es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la carga, por la diferencia inversa de los radios, algo así más o menos. Sí, de las distancias. Entonces, Eso. ¿qué va primero aquí? ¿La distancia A o la distancia B? Según yo es la distancia B. ¿Segura, Ana? ¿No hay manera de comprobarlo? No, déjeme checarlo. Déjeme Ok, checarlo. entonces, O sea, solo me acordaba que era la inversa de las distancias, pero no me acordaba Ok. cuál era primero. Va, chécalo. Y como es el mismo cuerpo, pues entonces la fórmula será exactamente la misma, ¿no? Nada más tendremos que hacer adecuaciones en cuanto a la distancia. Ya tenemos esto. Ahora, ¿qué pasa con el plano? La ventaja es que ustedes tienen el formulario y esa fórmula que viene en la número 6 es la que vamos a utilizar. Entonces, vamos a ver o a imaginar quién tiene el formulario. Profe, sí es la de A. Sí es la de A primero. Es la primera la de A y luego es la de B. Perfecto. Rafael, ¿qué quieres decir? Ya, es que yo también tengo el micrófono y tengo el formulario también. Pues vas. Fórmula 6, ¿cuál es? Es sigma sobre 2 epsilon 0 por YB menos Y. Ok, entonces aquí hay que tener cuidado. Esta fórmula está adecuada al diagrama que tienen ahí. Entonces vean, nada más la YB y YA son las distancias. Entonces podemos cambiar fácilmente esa notación a la notación que ya habíamos utilizado, que hemos utilizado, que es las R's, ¿no? Entonces sería la distancia al punto B y la distancia al punto A. Y listo, ya con eso queda. Muy bien, Rafael. ¿Va? Entonces, Ana, volvemos contigo. Hay que nombrar bien esas distancias. Les falta el punto inicial. ¿Cuál es el punto inicial? En este caso, según el problema, dice... solo dice la diferencia de potencial entre el punto A y B. Pues sería el punto inicial, ¿no? En este caso. Ya. No. Recuerda, ya de cuando nos saqué la fórmula, nuestras distancias siempre tienen estas referencias, que es el punto inicial. Y el punto inicial, ¿quién sería? La ubicación de la carga. Ok, sí, es cierto. Es D, en este caso es D. El punto D. Muy bien, y en la carga 2, ¿dónde está ubicada? N. N. Le puse feo. Ahí está. Y vamos a ver, ahora pensando en el plano, Ana. Nos vamos al plano y necesitamos los puntos más cercanos que hay del plano a los puntos A y B. ¿Ok? Entonces el punto A está acá y el punto B está por acá. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Cuál es el punto más cercano del plano al punto A?
Pues sería esta 0,1,0, 0,1,0 tal cual. Esa es la ubicación de A. Ajá. Pero ese punto Ujú. está dentro del plano. No, no está dentro. Entonces, ¿cuál punto que sí está dentro del plano es el punto más cercano al punto A? El origen. El origen. Ok, va. Y respecto al punto B, También el origen. va, perfecto. Entonces aquí está el origen para ambos casos. Si no lo ven claro, pues bueno, pueden volver a utilizar esta fórmula, ¿ok? Y van a ver que sí, sale todo, que el punto más cercano dentro del plano a esos dos puntos es el origen. Entonces ya tenemos completas las fórmulas, ¿no, Ana? Parece que ya, profe. ¿Qué nos faltaría calcular? ¿En algún momento alguna de estas distancias ya fue calculada? Creo que sí. ¿O no? No. Creo que RDB ya estaba, ¿no, profe? Ahí está. Entonces RDB ya está, REB también ya está y son 5 centímetros. ¿Ok? Entonces lo único que nos falta es ver cuánto vale RDA y cuánto vale REA. Ana, ¿todavía no acaba? RDA. No. Ajá. Vas. RDA. Ok. ¿Quieres que ponga los puntos para que Sí, tengas profe. referencia? Ok. Entonces D sería 4,4,0 y el punto A sería 0, 1, 0. Ok. Ahí está. Y de una vez voy poniendo el punto E. Menos 4,4,0 y el punto A, 0, 1, 0. Listo, ahora sí, vas Ana. Sería prácticamente 0 menos 4 al cuadrado. Ok, Al cuadrado más 1 menos 4 al cuadrado. muy bien, Más 0 menos 0 al cuadrado. listo. ¿Cuánto da ese? Eso según yo da 5 5 centímetros. centímetros. ¿Y qué crees que pase para REA? Yo creo que va a pasar lo mismo porque prácticamente solo les cambia el signo en I y no Ahí cambia. está. Entonces, aquí lo pongo positivo y esto es lo único que cambia, ¿no? Y ya, creo que sí. Sí, profe. Ahí está. Y antes de seguir, Ana, ¿qué tiene de bonito que esto de 5 centímetros? ¿Que se cancelan o no? Exacto. ¿Por qué? A mí ya no me importa, pero lo voy a poner 9 por 10 a la 9. La carga es 25 por 10 a la menos 9. ¿Y qué pasa con esa resta? ¿Cuánto vale RDA? Según yo también vale 5 y el otro también vale 5. Bueno, .05. Ahí 0.05. está. Entonces se cancelan. Entonces, exacto. ¿Por qué? Porque recuerden que si están a la misma distancia, pues entonces la diferencia de potencial es cero. Entonces tenemos aquí, bueno, aplica para la misma, ¿no? Tenemos aquí 5 centímetros, aquí tenemos 5 centímetros. Eso quiere decir que no hay cambio en la energía potencial, no hay diferencia en la energía potencial, y podemos cancelar esto tranquilamente. Y de hecho, como va a pasar lo mismo acá, vamos a ponerlo aquí también. Y por lo tanto, solamente vamos a necesitar aquí. Aparentemente, solamente vamos a necesitar el voltaje del que genera el plano infinito cargado. Entonces, Ana, ya para terminar, hay que ponerle números a esto. ¿Cuánto vale R0B y cuánto vale R0A? R0B según yo es 7. ¿Sí? 7 centímetros, 7 centímetros y R0A es 1. 1 centímetro. 1 centímetro. Entonces, ¿cuánto valía sigma? Sigma es menos 7.08 por 10 a la menos 6.
Ujú. 2 por 8.85 por 10 a la menos 12. Y 7 menos 1 es 6. ¿Qué problema hay con 7 menos 1? Con 7 menos 1. Sí, ¿Por qué? tú dime. Ah, sí, porque son centímetros, pero obviamente lo Eso, tenemos que convertir a metros, ¿no? Entonces sería 0.07 menos 0.01. muy bien. Esto sí se les ha ido en los exámenes, en esta parte. Ok, entonces cuidado ahí. Está en centímetros, hay que pasarlo a metros también. Y bueno, supongo que tienes calculadora, ¿no? Nada más para que nos digas qué valor da al final. Según yo, ya la final, menos 24 por 10 a la 3. Muy bien. ¿En qué se mide esto? Volts. Volts. Perfecto. Y como es el único resultado válido, lo ponemos acá. Menos 24 por 10 a la 3 volts. Y listo. Ahí tenemos el resultado de nuestro tercer inciso. ¿Vale? ¿Alguien tiene dudas de lo que acaba de pasar? Ana, muchas gracias. ¿Seguros que no tienen dudas? Puntos más cercanos, voltajes que se eliminan. No sé, lo bonito del voltaje. Luego, si tienen las mismas distancias, pues ya, se acabó. Entonces dejo ahí un segundo para que lo tengan o le tomen captura de pantalla. Y ahorita vamos a resolver el inciso D, el último. Listo. Entonces vamos a ver qué es lo que nos pide acá. El trabajo necesario para trasladar la carga Q2 al punto C. Ok, esto de trabajo ya lo habíamos visto para el segundo ejercicio. También era, según yo, el último inciso. Y vimos que el trabajo tiene una notación peculiar, ¿no? El trabajo para mover a quién. A la carga Q2, ¿de dónde a dónde? De donde esté al punto C. Ahora, ¿dónde está ubicada la carga 2? Está ubicada en el punto E. Entonces, esto va de E a C, ¿va? Ahora, ¿cómo va esa fórmula? Pues es la carga que ustedes van a mover. ¿A dónde? O bueno, multiplicada por quién? Por la diferencia de potencial, pero recuerden que estos subíndices se invierten y entonces esto queda voltaje C o diferencia de potencial entre el punto C y el punto E, ¿va? Entonces tenemos esta fórmula acá, copiar, y yo creo que estos incisos se parecen mucho a lo que vendrían en el examen. Luego no habrá, bueno, habrá opciones que sí tengan el cálculo del flujo eléctrico y todo eso, pero estas son, digamos, las generales, ¿no? Campo eléctrico, fuerza eléctrica, voltaje, bueno, diferencias de potencial y trabajo. Entonces, tenemos esto aquí. ¿Qué es lo que vemos acá? Pues que el voltaje que nosotros acabamos de calcular es el voltaje entre A y B. No es el mismo que vamos a utilizar acá. Entonces, de nuevo, pues tenemos que calcular un nuevo voltaje. Sin embargo, lo mismo pasó con el campo eléctrico, con la fuerza eléctrica en la carga 1. Al momento de nosotros involucrar a las cargas que tenemos aquí, pues entonces tanto su campo eléctrico y su voltaje o su diferencia de potencial que generan no van a ser consideradas, puesto que esas son las cargas que nosotros vamos a mover sobre donde está actuando la fuerza. Por lo tanto, este voltaje CAE solamente involucra al voltaje CAE
que genera la carga puntual 1 y el voltaje CAE que genera el plano infinito cargado, ¿va? Ahora, de nuevo, ¿qué pasa si yo quiero calcular el voltaje CAE del punto debido a la carga 2? De nuevo hay un problema de indefinición o indeterminación en este voltaje. ¿Por qué? Bueno, tenemos aquí la constante de Coulomb, 1 sobre 4 pi epsilon 0, carga 2, 1 entre RC, 1 entre RE. Ahora, sabemos que la carga 2 está ubicada en el punto E. Si ya está ubicada en el punto E, yo tendría que calcular la distancia REE, pero esa distancia es 0, ¿no? Entonces, esto hace que se indetermine la ecuación. Así que, por eso, no se puede calcular un voltaje o un campo eléctrico justo en la ubicación de una carga, debido a esa misma carga, ¿va? Entonces, con esto nos quedamos. Tenemos voltaje de CAE, carga puntual 1, y voltaje de CAE, carga, debido al plano infinito, ¿va? ¿Qué hacemos? Pues nos robamos las fórmulas que ya teníamos por acá. Vamos a llevarnos esta. La ponemos acá. Y nos llevamos esta fórmula también. ¿Y qué hay que hacerles? Bueno, las adecuaciones, ¿no?, necesarias. ¿Qué es lo que va a afectar? Las distancias. Aquí, acá. Entonces, aquí teníamos el voltaje que nos piden es entre C y E. Entonces, esto es entre C y E. Y el punto inicial es la ubicación de ¿quién? De la carga 1. Que eso ya vimos que está ubicada en el punto D. Y ahí está. Esas son las distancias que necesitamos. Ahora, ¿qué tenemos por acá? Yo necesito el punto más cercano del plano al punto... se me olvidó la resta, ¿cómo va? ¿Quién va primero? A, B menos A. Entonces, primero va E y después va C. Ahora, voy para acá y vamos a ver, vamos a borrar estas distancias que pueden... Ahí está. Va. Entonces ya tenemos claro dónde está el punto C y el punto E. Entonces vamos a preguntarle vamos a ver quién cae de Pablo Acevedo. Sí, ¿ya me escuchó? Sí. No. Ajá. Punto más cercano del plano al punto C, punto más cercano del plano al punto E. El punto más cercano del plano al punto C, Uh-huh. pues sería el punto A, ¿no? El punto A no está dentro del plano. Entonces el origen. El origen, ¿ok? Sí está. El plano está como 1 centímetro atrás, ¿no? Entonces aquí está. Aquí está el origen. Entonces vamos a poner eso por acá. Al punto C, el origen. Y el punto más cercano del plano al punto E, ¿cuál sería? Sería pues el 0,4,0, ¿no? O sea, 0,4,0. ¿Seguro que es 4 positivo? Recuerda que el punto E está por acá. Menos 4, sí. Entonces, de nuevo, sería el punto, perdón, 0,-4,0. Sí, ¿no? Sí, no sé. Vamos a ver. No, es en el plano de X. Entonces sería menos 4, perdón. Y 0,0. Segurísimo. Sí. Yo también confío en lo que dices y es cierto. Pero no sé si algún compañero tuyo tenga dudas de por qué ese punto en particular. Va, todos confían en ti, Pablo. ¿Qué nombre le quieres poner, Pablo? Vamos a ponerle P. P de Pablo. Va. Entonces aquí ya tenemos el punto P y ese
punto P lo ponemos acá. ¿Ok? Y listo, ¿no, Pablo? Sí. Perfecto. ¿Ya tenemos alguna distancia RDC, RDE o RPE o R origen 0? Perdón, R origen C que podamos reutilizar? Sí, tenemos... Ah, no. Creo que no al C. No, bueno, según yo no tenemos ninguna al C. Ninguna, ¿verdad? A ver, vamos a ver si puse esto bien. Del punto D al punto E, sí. Sí, no Tenemos podemos. Entonces, RDE. RDE, vamos a ver. Es verdad, tenemos RED. Bueno, sería al revés, ¿no? Pero es exactamente la misma, que son 8 centímetros, ¿no? Vamos a ver, déjame ver si esto es verdad. Sí, 8 centímetros. Entonces ya tenemos una. RDE, que son 8 centímetros. Y nada más para aclarar que es exactamente la misma distancia que tendríamos entre RED, ¿no? Que es la que habíamos puesto en un principio. Ajá. Uf. Entonces, Pablo, ¿quieres ir al diagrama para ver si los podemos sacar visualmente? Sí. ¿O A ver. quieres irte directo a ecuación? Tal vez lo podemos sacar visualmente, ¿no? Listo. Entonces, estamos aquí. ¿Qué habíamos quedado? La distancia De D a C, ¿no? de D a C. Ok, entonces estamos ubicados acá, Ajá. en el punto D, y queremos ir al punto C. ¿Cuánto tenemos que movernos? 4 centímetros. Listo. Entonces salió visualmente. Entonces tenemos aquí RDC, 4 centímetros. Ahora nos vamos hay que buscar R0C y RPE. ¿Vale? Ok. Entonces tenemos aquí. Entonces, Del origen al punto C, ¿cuánto es? 4 Aquí también. acá. Perfecto. Entonces 4 acá. Y del punto P, que según yo lo ubicamos por acá. Esta imagen se mueve. Ahí está. El punto P al punto E, ¿cuánto es? El punto igual 4. Igual 4. Y esto suena bien, ¿no, Pablo? ¿Por qué? Se cancela. Bueno, se convierte en 0. Entonces ya. Exacto. Entonces no tenemos que calcular nada que ver con el plano, porque están a la misma distancia esos puntos. Exacto. ¿Están de acuerdo todos? Entonces aquí 4 menos 4, toda esta parte se va a 0. Pero en este caso no, si son distancias diferentes. Entonces sí hay que calcular. Ponle el número a estos, Pablo, por favor. Sí, es 9 por 10 a la 9 multiplicado por Q1, que esa la calculamos o ya la teníamos. Es dato. Según yo son 25 nanos. Sí. 25 por 10 a la 9, ¿no? Eso. Por 10 a la menos 9. Y terminamos con la diferencia de las distancias. Ajá, que sería 4 menos 8, ¿no? 1 entre 0.04 menos. Cierto. 1 entre 0.04 menos 1 entre 0.08. Ok, y ya no le dimos gracias a quien nos dijo que ya tenemos la distancia. Creo que fue Teresa, ¿no? Sí. Ok. Entonces ya con eso. Sí. ¿Sí tienes calculadora, Pablo? Sí. Va, entonces te lo encargamos. ¿Alguien tiene dudas de las distancias, de lo que acaba de decir Pablo? De los puntos más cercanos. Carla, no sé si con esto de los puntos más cercanos, tu duda del ejercicio 2 sigue. Es que mi duda fue que me quedó con signo contrario a la respuesta, pero si no, ahorita lo checamos, bro, porque Va. sigo sin ver el por qué. Vale. Gracias. Sí, no. Ya me dio. Es Listo, Pablo. 2812.5. Déjame comprobarlo por acá. Perfecto, sí. 2812.5. Estos son volts. Vamos a ponerlo acá. 2812.5. Ponemos aquí que el plano
no ayudó. Y ahora sí, ¿qué nos están pidiendo al final, Pablo? Nos están pidiendo al final el Bueno, ¿qué nos pedían desde el principio? trabajo Eso. Entonces, ¿qué nos falta aquí? Multiplicar ese voltaje por quién. por Q2, que sería 25 por 10 a la menos 9, ¿no? Sí, que tiene el mismo valor que Q1, ¿no? Ajá. Entonces, ya lo que tenías ahí, nada más multiplícalo por 25 por 10 a la menos 9 y listo. Ok. O sea, 7.03 por 10 a la menos 5. 7.03 Ajá. por 10 a la menos 5. ¿En qué unidades se... bueno, ¿qué unidades tiene el trabajo? En joules, ¿no? Así es. Sí. Y listo, Pablo. ¿Difícil, fácil? Estuvo bien, en regular. Ok, regular. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Sí. Entonces recuerden, como siempre, hay que revisar qué ya se tiene, hay que aprovechar los cálculos anteriores. En este caso no se puede aprovechar gran cosa, se aprovechó nada más una distancia y con eso basta, ¿no? Como apoyo. Recuerden siempre calcular los puntos más cercanos dentro de, bueno, que existen dentro de los cuerpos hacia los puntos de interés. En este caso el plano, pues, como teníamos estas coordenadas, entonces si no les queda claro cuál es el punto más cercano, siempre pueden acudir a esta parte, a igualar las componentes que sean variables y listo, ya con eso tendrán su punto más cercano y las distancias no van a fallar. Acuérdense siempre que las distancias son la resta, o la pueden obtener a través de la resta del punto final menos el punto inicial, y que esa, digamos, esa definición o ese concepto de final menos inicial también les ayuda a obtener los signos adecuados de sus vectores unitarios. ¿Ok? Entonces, si no tienen dudas, pues ya nos vemos el miércoles para el último ejercicio, a menos de que ya crean que está listo esto, y si no, comenzamos con nuevo tema. Vamos a ver el nuevo ejercicio. ¿Qué sería? Magnitud. Profe. Está bueno, sí. Sí, ¿quién habla? Regina. Soy yo. Sí, es como duda más técnica. En cuanto a decimales, ¿a cuántos se los dejamos? 3, ponle tú. Por ejemplo, aquí Ok, sería bueno poner que el otro decimal era 1. Y ya. ok. Muchas gracias, profe. Sí, de nada. Listo, entonces, recuerden, el examen es la siguiente semana. Ya tienen tarea ahí pendiente, que es hacer la serie. La serie se sube el mismo día del examen a Moodle. Va a tener más tiempo para que se enfoquen solamente en subir el examen. Ya después de que lo suban, ya tranquilamente suben el documento en PDF de la serie y listo. Se acabó. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Ok, va. Entonces nos vemos la siguiente clase. Y quien tenga dudas, pues se puede quedar. Gracias, hasta Muchas luego. gracias. Gracias. Bye. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias. ¿Puedo presentar pantalla, prof? Sí. Déjame ver si hay alguna restricción. Creo que no, ¿verdad? Creo que sí puedes. Nada más deja de compartir a mí y listo. Sí. ¿Dónde? Aquí. Ahí. Detener la grabación también. Ahí está. Ya. Ahora sí. Ok, prof. ¿Ya se ve? No, todavía no. Ok.
Ok. Ahora sí. Listo, prof. Bueno, tenía, o sea, varias dudas, pero creo que la primera, o sea, esta se resolvió en clase porque me faltó Ujú. multiplicarla por el vector. O sea, la verdad solo le puse K porque pues vi que el plano estaba sobre Z, pero pues Ok. eso se arregló con lo de hoy. Pero mi duda es, o sea, cuando sacamos me quedó, o sea, el mismo resultado, pero me quedó en negativo. Y pues sí Es- afecta para el siguiente ¿Con inciso. este te refieres al voltaje Ajá, de de menos AB 22? con... Ajá, sí, Ok, vamos a ver qué pasó ahí. O sea, ocupé esta Ah, fórmula. ajá. ¿Por qué pusiste? Ah, mierda, ya vi. Es el inciso C, ¿verdad? Sí. El voltaje que pusiste era voltaje AB, pero... Ah, pero ve, el inciso C te pide específicamente el voltaje BA. O sea, lo hice al revés. Sí, igual Ajá. me pasó. Nada más hay que multiplicarlo por -1. Lo único que hay que hacer, pues sí, es poner que BBA es igual a menos BAB y ya con eso tienes tu respuesta bien. Ok, perfecto, prof. Pero, Y otra profe. duda. No. Bueno, No, tú, Carlos. Yo ahorita le pregunto. no, eso ya está bien, pero prof, no entendí el inciso B. O sea, no supe qué hacer. Como El que me flujo perdí. eléctrico a través de la superficie imaginaria cerrada. ¿Sí te acuerdas del ejercicio que hicimos con la esfera? Esfera grandota, esfera mediana, esfera chiquita. ¿De qué carga neta contenía? Sí. Ahora, hazle suma ahí a la superficie S1, ese cilindrito de 5 centímetros. Ok, velo bien. ¿Qué carga contiene? ¿A qué cuerpo cargado está conteniendo? ¿A lambda? Solamente la línea, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cuánto de esa línea está conteniendo? Solo 5 centímetros. Entonces de ahí puedes sacar tu carga neta, ¿no? Porque recuerda, carga neta está en coulombs. La lambda está en coulomb sobre metro. Ujú. Entonces hay que multiplicar por una longitud. ¿Y esa longitud quién es? Pues los 5 centímetros, ¿no? Exacto, lo que estás conteniendo de la línea dentro de esa superficie imaginaria. Entonces ya con eso sacas carga neta, divides entre epsilon cero y listo, tienes tu resultado, Carla. Ok, prof, perfecto. Creo que eso era todo. Sí. ¿Segura? Profe, ¿Qué pasó, Luis? bueno, de ese ejercicio yo tengo dos dudas. De que serían como las que tuvo Carla. En el ejercicio 2 ¿Inciso 2? ¿Ejercicio ajá, 2 o en qué 2 inciso? ejercicio 2 inciso B, Ah, ok, del flujo. va, el voltaje. Este, No, el flujo, sí. chequé, digamos, nuestros, ¿cómo se dice? Nuestros apuntes el campo eléctrico producido por una línea infinita cargada. Ujú. Y la carga neta queda como lambda por H. Es- Sí, pero, bueno, o sea, digamos, en sí al desarrollarlo más, ajá. el H se eliminaba. Ya sí, con el objetivo de encontrar el campo eléctrico. Ujú. Y Ajá, entonces, o sea, te queda como la constante de Coulomb por sí, 2 veces lambda entre R, entre la distancia. donde R creo que era la distancia del centro del cilindro digamos, a un punto P, que según está el punto P, estaría como en la superficie del cilindro imaginario. Ujú. Pero el ejercicio no tiene ese dato de R. Ok, pero recuerda, estamos hablando del flujo eléctrico nada más. ¿Qué define el flujo eléctrico? En el caso que estás mencionando Ujú. es para llegar a dónde? Al campo eléctrico, ¿ok? Ok. Esa es otra cosa. En cambio, aquí en el flujo eléctrico, tú solo debes tener en cuenta algo: cómo definir carga neta. Entonces, la carga neta es toda la carga que está contenida dentro del cuerpo imaginario. En el caso que estamos viendo en pantalla, que es el ejercicio 2, esa superficie, ese cilindrito imaginario, ¿a quién contiene? Pues a la línea. Pero ¿cuánto de la línea? ¿Y por qué es importante el cuánto? Porque me da la carga neta. Entonces, esa H que tú tienes ahí
en realidad tú sabías, o bueno, ya se había visto en el ejercicio, que es la longitud o la altura del cilindro. Y en este caso se vuelve a repetir. Es la altura o longitud del cilindro, que son los 5 centímetros. Entonces ya con eso sacas la carga neta, la carga contenida dentro de ese cuerpo imaginario. Son cosas distintas, pues, o ideas distintas. El flujo eléctrico del campo eléctrico, con necesidades distintas también, ¿no? Ok, pero, o sea, si nos quedara, es que, digamos, el flujo eléctrico, o sea, antes de hacerlo del campo eléctrico, me había quedado como E por un área 3 igual a carga neta sobre epsilon 0. O sea, digamos, con que yo hiciera carga, no, porque carga neta no lo... no, sí, carga neta sobre epsilon 0, ¿no? Eso sería Sí, esa es igual a... la ley de Gauss. Ajá. Ok, ahora yo sí hice tantos cálculos. Sí, le diste muchas vueltas para algo sencillo. Sí. Y del problema, bueno, o sea, ya obteniendo el resultado del inciso C, Ajá. que veíamos que era 22.62. Del inciso C, déjame ver. Sí. Luego te piden el cambio en la energía potencial de un electrón si se Ujú, desplaza del punto A al punto B. ujú. ¿Eso a qué te suena? Donde intenta, bueno, aplicando la fórmula, o sea que pues es el trabajo eléctrico, Eso. Ajá. sería, bueno, nada más de obtener de internet el dato de la carga del electrón Muy bien. por la VAB, ¿no? Mm, Es sí, que ahí sí, no, sí, sí. pero, ¿cómo se dice? En los ejercicios que hacíamos, bueno, no, más bien era de B, porque se invertía, creo, VBA, Sí. más bien, pero no daría el resultado. O sea, lo que tú, vamos a, vamos a ponerlo aquí. O sea, el ejercicio en sí, lo que te pide es esto, el trabajo de A a B para mover a la carga del electrón. Sí. ¿Ok? Entonces, esto, que es carga del electrón, que multiplica el voltaje VBA, Sí. que es la inversión de estos. ¿Ok? Entonces, ya tú ya tienes VBA, que es el positivo de, bueno, es 22.62, Sí, que cierto, es que la multiplica, carga del electrón era negativa. Ay, exacto, menos 1.6 por 10 a la menos 19, si no me equivoco. sí, es que como, bueno, en Coulombs. internet la había encontrado, pero solo la magnitud, y se me fue Ya. y dije, caray, entonces tengo que multiplicar por el Ujú. posible. Pero sí, ya, por el negativo. Entonces, ahora sí sale, ¿no? Sí, sí, ya entonces ya sale. Y bueno, nada, más, mientras hacía estos ejercicios sobre los de la superficie, Ajá. bueno, ¿cómo se dice? El campo eléctrico de una superficie a un punto es, ¿cómo se dice? Sigma entre dos veces, bueno, entre dos por, la permitividad del vacío. Sí. Pero bueno, o sea, digamos, me surgió la duda de cuando hicimos el cilindro que atravesaba como su mitad del lado positivo del eje, pongamos X, del lado negativo la otra mitad. Ujú, Si el campo eléctrico es un vector, digamos, ujú. ¿por qué terminamos sumando las cantidades si ¿cómo se dice? O sea, no, es como si no se anularían en sí si se sumaran los campos eléctricos. O sea, uno va al positivo y uno va al negativo. O es de manera Ah, global en sí de que, a pues, ver, lo que te entiendo es esto, ujú, que tú respecto al plano tienes campo aquí y campo hacia acá. sí, Ajá. Y tú crees que se anulan. ujú, No, porque recuerda que tú tienes un punto de referencia acá, por ejemplo. ujú. Entonces, esta es la componente que le toca. Esta componente nunca le toca. Ok, Entonces, esta componente está todo viendo hacia la izquierda. ok. Jamás afecta a los puntos que estén a la derecha. Ok. Pero aplica, bueno, o sea, digamos, es que cuando hicimos el cilindro atravesaba ambos lados.
y sacamos la fórmula de sigma entre 2 veces Donde epsilon, decimos el cilindro. que era cortado a la mitad por un plano, por una superficie cargada. Entonces hicimos, ¿cómo se dice? La sumatoria, o sea, digamos, ¿Así? bueno, más bien, no, era como el primer dibujo, Ah, o ya, sea, ajá, en el plano que exacto, hicimos exacto, esto, ¿no? sí, Ah, ya, recuerdo por qué fue. Porque aquí nosotros necesitábamos las componentes del campo eléctrico que había en las ujú, tapas, ¿ok? ujú, Ahora, ¿qué pasa aquí? Teniendo nosotros esta referencia de las tapas, si yo utilizo solamente el cilindro desde el plano hasta, hasta el punto de interés que estaba aquí a la derecha, ¿qué es lo que pasa? Pues que estas magnitudes de campo eléctrico no existen. son diferentes, Bueno, sí, sí, sí. en teoría, ¿no? Teoría. Porque ya después vimos que la componente no importa la distancia, Ujú, sino nada más el vector unitario, ¿no? Entonces, al darle simetría a esta parte, que justo el centro del cilindro quede en el plano, podemos asegurar que la magnitud del campo eléctrico aquí y la magnitud del campo eléctrico acá eran iguales. sí. Entonces ya por eso las podemos considerar como 2 veces EA. Y ya de ahí vino algo, bueno, ya de ahí vino la fórmula final que nosotros obtuvimos, ¿no? Sí, Es por eso que tenía que ser del mismo tamaño, tanto en izquierda como en derecha, para asegurar esto, que las magnitudes fuesen la misma. pero podría ser que, bueno, o sea, digamos, las magnitudes serían las mismas, pero La dirección sí es la contraria. dirección es contraria. O sea, es como, digamos, de cierta forma, como surge del flujo eléctrico. O sea, o sea, al tener una parte de tu cilindro en el lado izquierdo y una parte en el derecho, o sea, es como si vieras globalmente toda la carga que está pasando. No, no, es que si nosotros nos enfocamos en el flujo eléctrico, y Ujú, de hecho también proponemos un cilindro, así, ujú, que solo considere esta parte, ujú. ¿qué pasa? ¿Cuál sería la carga neta que contiene ese cilindro? Esto, nada más, el área de la tapa, ¿no? Pero que Ujú. está justo en la superficie del cilindro. Entonces, de hecho, esto también lo obtuvimos lo tuvimos que sacar para obtener el campo eléctrico con apoyo de la ley de Gauss. Entonces, esto es lo que contiene y listo. ¿Esto cómo se saca? Sigma por el área de la tapa, ¿no? Que en este caso creo que Ok. en ese caso le pusimos área 1, ¿no? O algo así. Oh, O carajo. sea, siempre, bueno, o sea, la fórmula, a pesar de que, por ejemplo, surgió de considerar un cilindro a la izquierda y un cilindro a la derecha simétricos, Ajá. este, bueno, o sea, siempre es lo de sigma entre 2 por la permitida del vacío. Sí, llegamos a la conclusión de que, recuerda, este es un cuerpo imaginario, ¿no? Sí, No va a haber sí, un sí, plano no físico. existe. Y se llega a la conclusión de que para este cuerpo peculiar, el Ujú, campo eléctrico no depende de la distancia, no cae respecto a la distancia, como si vimos ok, respecto a la línea, como vimos respecto ujú. a la esfera y la carga puntual. Entonces, en cualquier punto del espacio vas a tener la misma magnitud y lo que va a cambiar aquí, pues serían los vectores unitarios, ¿no? Si Sí, está a la derecha, vamos a imaginar que la derecha es positiva y que la izquierda es la negativa. Entonces, es lo único que va a cambiar, la dirección. ok. Y profe, en el caso de las esferas y los cilindros, Ajá, o sea, decíamos, no hay campo eléctrico si están dentro de la esfera y el cilindro. ok. ¿Cómo se dice? Porque, bueno, el radio, bueno, para empezar, ay, ¿cómo lo digo? O sea, es que hay campo eléctrico en sí en la mera superficie. O sea, por ejemplo, Sí, ya sea una superficie plana o de una esfera. sí. Si hay campo eléctrico, ¿por qué? Porque si nos vamos a la ley de Gauss, si nosotros planteamos este cilindro imaginario justo del mismo
digamos, con el mismo radio que el cilindro Ujú. original, pues sí chocan las diferenciales de área. Ok. Uy, carajo. Ah, qué muchas imágenes. Está bien. Ahí está. Las diferenciales de área, ¿con quién? Con las Con diferenciales las componentes de campo de eléctrico. caja del campo eléctrico. Entonces, el producto punto, que es la proyección entre esos vectores, sí Daría. existe. Ujú. Por eso en la superficie sí. Ah, ok, ok. Y también para las superficies planas, ¿no? O sea, no solo cilindros. En superficies planas, no solo cilindros, ¿te Eh, refieres a...? Ajá, como el plano que ahorita habíamos dibujado para, ¿cómo se dice? Explicar bueno, sigma Bueno, sí entre dos tiene una veces por la interpretación permitida distinta. del vacío. Esto sí tiene una interpretación distinta porque no, o bueno, ¿cómo se plantearía algo útil que no pudiese ser o de una manera en la que las diferenciales de área no chocaran con el campo eléctrico? O sea, el plano sí es un análisis peculiar, diferente a la línea, al cilindro, Y que el se vacío. parecen entre sí, y la esfera, que se parece mucho a la carga puntual. Entonces, el plano infinito está como solito, ¿no? No tiene ahí a un compañero que el análisis sea semejante, pues. Ya, ya, ya. Sí, es que me parecía raro como de analizar ahí el campo eléctrico en el mero punto de un plano. Digamos. Sí, sí, en el mero punto de un plano. Sigues teniendo la misma magnitud, nada más que quedaría indeterminada la dirección. Sí, no, porque podría ir a la derecha o izquierda. O sea, sigue siendo, digamos, el mismo. Lo de E es igual a sigma entre 2 por la permitida, bueno, entre 2 veces la permitida del vacío. Pero como Ujú. estás como en el centro, no sabes si vas a la derecha o a la izquierda. Sí, entonces justo en el plano no hay campo eléctrico, ¿ok? ¿Por qué? Porque tú tendrías que calcular una distancia previa, ¿no? Entonces, si el punto A está dentro del plano y la distancia que quieres calcular es dentro del plano, o sea, tienes que calcular esta distancia, ¿no? Entonces, A Ujú. menos A te da 0. Entonces, tu vector unitario no existe. Y si no existe, no implica que, bueno, pues nada más no lo pongo y ya. No. Si no existe, eso hace que todo lo que dependa o que multiplique ese vector unitario tampoco exista. Se Ok. indetermina. Y en el caso del voltaje, eso sí, ¿no? Siempre existe, ¿no? ¿Cómo se dice? Bueno, el voltaje, o bueno, o sea, digamos, dentro de los cuerpos cargados, Ujú. bueno, más bien esto ya es otro tema. Sí, Dentro de los cuerpos cargados, el voltaje es igual que el de la superficie, ¿no? Que el campo eléctrico de la superficie. voltaje, o sea, lo que llegamos en el plano es que voltaje en su superficie sí hay, Ujú. pero sería, si hablamos solo de voltaje, no diferencia de voltaje, sí hay, pero sería cero, porque la distancia, ya ves que se multiplica por una distancia, en este caso sí importa Ujú. la distancia, esa sería cero, Voltaje en un plano porque sería cero. volveríamos a sacar este punto, ¿no? El punto, o sea, la distancia al mismo, o sea, de un punto a él mismo es cero. Entonces, si ves Ok. aquí la resta, pues Ujú. esa posibilidad sí existe, que tenemos un cero acá. Pasaría lo mismo con la esfera, ¿no? Digamos, o sea, si nos ponemos ¿cómo se dice? En la superficie de la esfera. Pues, No, en la superficie de la esfera sí hay valor de voltaje diferente a ¿no? cero, porque recuerda que la distancia se toma desde el centro de la esfera. Entonces ahí sí la Sí, distancia existe. en la superficie de la esfera sí hay voltaje. Y bueno, dentro de la esfera, ¿cómo se dice? El voltaje es igual El voltaje que hay en la superficie. a dentro de la esfera. Al voltaje. Vale. Muchas gracias, profe. Sé que lo bombardeé con varias preguntas, perdón. No, pues no sé tus compañeros. Oye, prof, ¿crees que puedes repetir lo del inciso B? O sea, es que me fui al ejercicio de las esferas, pero Ok.
pero como que estoy un poco perdida. O sea, entiendo que la fórmula del flujo eléctrico es Ujú, QN entre E0 ujú. y, o sea, sí entendí que el cilindro está como solo contiene, o sea, de la línea cargada solo el 5 centímetros, pero, o sea, para QN, ¿qué ocupaba? Ah, ya. Déjame ponerlo acá. Recuerda QN, ¿qué unidades tiene una carga neta? Tiene coulombs. ¿Tú qué sabes de la línea respecto a su carga? Conoces que tiene una densidad, ¿no? Una densidad lineal, que es coulomb sobre metro. Sí. Entonces aquí viene la necesidad de una longitud para que tú sepas con certeza cuánta carga neta vas a contener. ¿Cuál es esa longitud en este caso en particular? Son los 5 centímetros que mide la superficie S1, ¿no? De aquí a acá, que es la que contiene a la línea, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ya con esos 5 centímetros sacas carga neta, la carga neta que contiene S1, la sustituyes acá y la divides entre epsilon cero. Y Y listo. es con el valor de Bye, lambda Luis. que nos da el problema, ¿verdad? Claro. Ah, ok, prof. Pero esa fórmula ya la habíamos visto, Claro, ¿sí? hemos utilizado varias veces cargas netas. Ah, sí, 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 cargas netas sí, pero no con longitud, ¿verdad? Ah, y sí, sí, que. No, o sea, no me acuerdo, era preguntar. No, sí, mira, está acá, para que veas que sí. Mira, la carga neta, L por una, lambda por una longitud, que en este Ah, caso era H, y que justo H ve quién es, la longitud del cilindro imaginario. ah, perfecto, prof. Ok, ok. Entonces ya Listo. todo claro. Gracias, prof. Sí, ya ahí Nos ves. De hecho, vemos. hasta me robé la misma Profe, idea. ¿Va? Listo, Carla. Gracias. Recuerda cualquier duda, ahí también por correo. ¿Va? Sí, 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 gracias. Vas, por favor, Arturo. una pregunta rápida. ¿Dónde puedo ver las grabaciones, los videos? Ah, en la Es que no he lista de podido ver ninguno. reproducción. ¿Cómo crees? ¿No te mandé nada? ¿O no te llegó ningún correo? Creo que no. Ah, bueno, todos los demás ya lo tienen, entonces déjame copiar rápido de... Ahorita te lo pongo en el chat, ¿va? La lista de reproducción. Va. Es que sí, sí. Vi en el Drive tampoco, entonces dije, pues, Ah, sí, no, en el Drive no te va a aparecer, sino... sino que. ¿Cuál es la única opción que tienes para el Drive? O sea, según yo, aparece a quien da a grabar y a quien, digamos, es el host, o sea, yo. Sí, Pero si justo. yo mismo le doy grabar, pues creo que a mí me aparece solito, ¿no? Ajá, nada más para usted, sí. Sí. A ver, entonces déjame ver la lista. Este es de miércoles y viernes. Ok, entonces. No, esto no. A ver, ahí te va en el chat y checa si sí te sirve. Ok, ahí voy. Ok, ¿lo sube a YouTube? Sí. Aquí están todos, me lleva. Ok, Ok, Arturo. sí, justo me va a servir Pero para tú el repaso. entraste desde el principio. O sea, tú ¿Mandé? estabas inscrito, tú estuviste inscrito desde que empezó el curso. O Sí, entraste después. no, sí, justo desde el primer día. ¿Te ha llegado algún correo mío? Ay, pues al menos para inscribirme a su clase, sí. Pero Y el mío, de la mío, que clase yo te lo mande a cancelada. ti. Y el de la clase cancelada de Ah, ayer. entonces sí estás en la lista, ¿no? Sí, ¿Ya te llegó la serie? ¿Qué es lo importante? sí, la serie también sí, pero justo a lo Ah, mejor bueno, ese link entonces. lo mandó la Ajá. primera clase y yo ni en cuenta. Sí, lo mandé la primera semana. Entonces tal vez todavía seguías en vacaciones. No, ¿cómo cree? Ah, yo sí. Y me cuesta trabajo empezar a agarrar el ritmo. Ah, Pero tal vez sí, eso, ¿no? Se te traspapeló o algo ahí. sí, justo algo pasó, pero qué bueno que ya lo tengo, profe. Ahí está. Bueno, ahí guárdala bien, ahí es donde se sube todo. ¿Va? Va, y otra pregunta, entonces en la siguiente clase vamos a ver el último ejercicio, ¿no? Pues no sé, ya esta clase ya los vi más apagados, así que no Profe, sé, ¿qué es que opinas, Arturo? el último ejercicio se parece mucho al que dejó en la serie, Sí. entonces pues vale la pena pues, hacerlo. A ver, déjame ver, diferencia potencial, campo eléctrico en C, la magnitud en C. Solamente que Ah, este pues es está un bien cubo y porque, el otro es un porque cilindro.
Sí, está padre porque va al revés, ¿no? Ya me da el valor de fuerza eléctrica y Ajá. ahora tengo que sacar el valor de sigma y lambda. Entonces sí, seguramente sí lo vamos a hacer. Y porfa, para pues, tener más Variedad, conocimiento, obvio, sí. conocimiento. Sale pues. Va, Ahí nos profe. vemos, Arturo. Sí, nos vemos. Hasta luego. Bye. Bye. Buen fin. Bye. Bueno, bye.